Fue descubierta por Galileo, refinada por Isaac Newton, y en las manos de Albert Einstein se proporcionó una teoría de la mecánica del cosmos. Fue uno de los misterios más profundos en toda la física, el cómo caen los cuerpos con la misma aceleración constante. En un vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Esa es la ley de los cuerpos que caen. No parece algo muy importante, pero miren lo que dice aquí. Dice que el efecto de la gravedad en todos los cuerpos es la misma, sin importar su peso. Desde Galileo, Isaac Newton, pasando por Albert Einstein, este ha sido uno de los misterios centrales de toda la física. Es más, dice que los cuerpos caen con una aceleración constante. Sería casi imposible incluso entender lo que eso significa sin un mecanismo matemático maravilloso llamado las derivadas. Hoy día veremos lo que eso significa y finalmente, así como esto es profundo e interesante, viola nuestras intuiciones más simples, porque sucede solamente en un vacío, no en un mundo que nosotros conocemos. Para todos nosotros, el efecto de la gravedad de la Tierra era probablemente nuestro primer encuentro con las leyes de la naturaleza. Ya sea que entendamos o no cómo funciona la gravedad, tenemos un miedo innato a su efecto. ¿Pero qué es el efecto de la gravedad exactamente? Algunos cuerpos caen a la Tierra rápida y directamente, mientras que otros se comportan en diferentes formas. En algunos casos la gravedad puede ser resistida indefinidamente. Para entender cómo y por qué los cuerpos caen, debemos separar el efecto de la gravedad en el cuerpo que cae del efecto opuesto del aire a través del cual el cuerpo está cayendo. En otras palabras, nosotros tenemos que imaginar un cuerpo cayendo a través de un vacío. Por ejemplo, ¿qué pasa si una moneda y una pluma caen simultáneamente desde la misma altura? Se comportan exactamente como nosotros esperaríamos, cada uno cayendo a una velocidad muy diferente, pero eso solamente debido al efecto de la resistencia del aire de los dos objetos. En un vacío, cualquiera de los dos objetos caerían exactamente a la misma velocidad. Con casi nada de aire en el tubo de vidrio, la moneda y la pluma están ahora en un vacío. Cuando la moneda y la pluma sean liberados, seremos testigos de la ley de los cuerpos que caen en acción. Sin el efecto de la resistencia de aire, todos los cuerpos, sin importar su peso, caerán exactamente a la misma velocidad. Cuando el astronauta del Apolo 15, David Scott, exploró la Luna sin aire, no pudo resistirse a repetir este experimento para que todo el mundo lo viera. Esto es lo que dijo: bueno, yo tengo una pluma y un martillo. Una de las razones por las que nosotros estamos aquí hoy en día es porque este señor llamado Galileo, que hizo un descubrimiento bastante importante acerca de los objetos que caen en campos de gravedad. ¿Qué lugar sería mejor que la Luna para probar sus descubrimientos? Voy a dejar caer ambos aquí, y si todo va bien, tocarán el Sol en forma simultánea. ¿Cómo estuvo? Parece que el señor Galileo tenía razón.
El señor Galileo tenía razón. Hace casi 400 años atrás, en el momento en que todo el mundo creía que los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos, Galileo entendió que en un vacío todos los cuerpos debían caer a la misma velocidad. Galileo no pudo producir un vacío, pero él pudo imaginarse uno. Se imaginó un cuerpo pesado pegado a uno más liviano. Este cuerpo compuesto caería más rápido o más lento que el cuerpo pesado por sí solo. Si el cuerpo liviano realmente caía más lento, entonces el cuerpo compuesto debería caer más lento que el cuerpo pesado por sí solo. Pero el cuerpo compuesto en realidad es más pesado que el cuerpo pesado por sí solo, por lo tanto el cuerpo compuesto debería caer más rápido, no más lento. Obviamente la idea es que mientras más pesado sea un cuerpo, más rápido cae, y esto nos lleva a una contradicción sin salida. Galileo sabía que la única visión lógicamente aceptable era que todos los cuerpos caen a exactamente la misma velocidad. Una vez que la resistencia del aire ha sido eliminada, si todos los cuerpos en un vacío caen a la misma velocidad, la próxima pregunta es exactamente ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es esa velocidad? De la experiencia normal sabemos que la velocidad de un cuerpo que cae aumenta a medida que éste cae, lo que significa que acelera cayendo más rápido y más rápido a medida que cae. Incluso mucho antes de Galileo, muchos eruditos trataron de formular una descripción de este movimiento acelerado. Alrededor de 100 años antes, Leonardo da Vinci hizo su propio estudio de los cuerpos que caen, alentado quizás por un sueño del vuelo humano. En lugar de preguntarse qué tan rápido cae un cuerpo, Da Vinci se preguntaba qué tan lejos caería este, en intervalos sucesivos de tiempo. Su teoría del movimiento acelerado era que un cuerpo caería a distancias más largas, en intervalos más largos. Su teoría era que esas distancias seguirían a los enteros. Una unidad de distancia en el intervalo del primer tiempo, 2 unidades en el intervalo del segundo tiempo y así sucesivamente. Galileo adoptó el método de descripción del Dr. Da Vinci, pero obtuvo una conclusión diferente sobre el cómo aumentaba la distancia en vez de aumentar como números enteros. La teoría de Galileo era de que las distancias seguirían los números impares, cayendo una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 3 unidades en el segundo intervalo y así sucesivamente. En otras palabras, de acuerdo a Galileo, la distancia caída es proporcional a los números impares. Galileo llegó a estas conclusiones después de una serie de brillantes experimentos, en los cuales él midió el tiempo que le tomaba a una pelota rodar cuesta abajo por diferentes tipos de inclinaciones, casi llegando a la inclinación vertical. La ley de los números impares de Galileo puede ser vista en acción en un lugar muy increíble. Este es un lugar que hubiese sorprendido a este pensador del Renacimiento incluso más que la superficie de la Luna. En un parque de entretenciones con una montaña rusa en California del Sur, la gente paga, con mucho gusto, por el privilegio de caer verticalmente a través del espacio, bajo la influencia de la gravedad. Por favor, les voy a comprar mucho algodón y dulces. No, yo creo que no quiero hacer esto. En realidad, no quiero. Esa parte del viaje es gratis. Aquí vamos. Pero por lo que la gente realmente paga es un arreglo que les permite a ellos el sobrevivir a cualquier velocidad. ¿Y qué pasa con Galileo? Si esta es una unidad de tiempo, esta debería ser 3.
esta 5, y así sucesivamente, lo cual es exactamente lo que pasa. Galileo tenía razón. En intervalos sucesivos de tiempo, las distancias cayendo siguen a los números impares. Pero hay algo más aquí que Galileo entendió perfectamente. Noten la distancia total caída en cada punto. Después del primer intervalo de tiempo, 1 unidad de distancia. Después del segundo intervalo, 4 unidades de distancia. Después del tercer intervalo, 9 unidades. Después del cuarto, 16 unidades. En otras palabras, al final de cada intervalo, la distancia caída total es 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. Y esos números, por supuesto, son cuadrados perfectos. Por lo tanto, la distancia caída es proporcional al cuadrado del tiempo. La ley de Galileo puede ser escrita como una ecuación simple, usando S por distancia y T por tiempo. S, paréntesis, T, paréntesis, es igual a CT al cuadrado. Esto significa que estamos hablando acerca de distancia como una función de tiempo. La distancia S aumenta como cuadrado del tiempo. Esta constante C es numeralmente igual a la distancia en que un cuerpo cae en el primer segundo. Esto es 16 pies o un poco más de 5 metros. Sabemos que en cualquier punto de la caída, la distancia caída es igual a C veces el cuadrado del tiempo. Por lo tanto, después de 2 segundos, la distancia caída es igual a C veces 2 cuadrado, o 4C. Si usamos 16 para C, sabemos que ellos han caído 64 pies. Este símbolo enfatiza que para cualquier tiempo T, encontramos el valor de S. En este punto, incluso la persona más petrificada después de una caída libre puede preguntar cuánto es la distancia que ella ha caído en cada minuto durante la caída vertical. Pero una persona más discernidora también puede querer saber qué tan rápido ella ha caído. La distancia que cae dividida por el tiempo que le toma. Por ejemplo, ya que ella cae 64 pies durante los 2 primeros segundos, su velocidad promedio debe ser 32 pies por segundo. Pero esa es solo su velocidad promedio durante los 2 primeros segundos. Al comienzo estaba detenida. Y al cabo de 2 segundos, estaba cayendo mucho más rápido que 32 pies por segundo. Obviamente lo que esta mujer realmente quiere saber no es su velocidad promedio, sino que su velocidad exacta o instantánea en todo momento. Sin embargo, si tratamos de usar la misma ecuación dividiendo el cambio en distancia por el cambio en el tiempo, estamos en problemas. En cualquier distancia durante la caída, digamos por ejemplo exactamente a 1,5 segundos, el cambio de distancia y tiempo es 0. Por lo tanto, una fórmula que determine la velocidad dividiendo el cambio en la distancia entre el punto A y el punto B por el cambio en el tiempo es inútil cuando tenemos un punto A, pero no tenemos un punto B separado para trabajar. Para hacer las cosas peor, tanto la parte superior como la parte inferior de la fracción serán 0, y por supuesto al dividir por 0 es un desastre matemático. Quizá la expresión velocidad instantánea es una contradicción de los términos. Pero aún así el sentido común nos dice que siempre y cuando un objeto esté en movimiento, debe tener cierta velocidad en cada instante. El problema es mucho más que un juego inteligente de palabras. Es un problema que ha preocupado a los matemáticos por miles de años, pero hay una forma de resolverlo. En lugar de preguntar por la velocidad instantánea en un tiempo exacto t, debemos preguntar cuál es la velocidad promedio entre un tiempo t en un punto h, segundos más tarde, a un tiempo t más h. Ahora el cambio en el tiempo es h segundos. Si la distancia caída en un tiempo t es igual a c por t al cuadrado, entonces la distancia caída a un tiempo t más h debe ser igual a c por t más h al cuadrado.
resuelto. Podemos calcular su velocidad promedio. Comenzando en un tiempo t cualquiera sobre cualquier intervalo h, h puede ser un segundo, medio segundo, una décima de segundo o incluso cero, porque ahora no estamos dividiendo por cero. Y ahora podemos dejar que el intervalo h se reduzca más y más y más, incluso hasta el límite último. En ese momento hemos calculado la derivada. Cuando el intervalo se reduce completamente a cero, si h es exactamente cero, hemos encontrado que en un tiempo t, su velocidad instantánea, que llamaremos v, igual a 12t, usando el valor de 16 para c. Ahora le podemos decir a ella, señora, no se preocupe por nada. La distancia que usted ha caído es de 16 por t pies cuadrados y su velocidad en cada instante es simplemente 32 por t pies por segundo. Obviamente ella está impresionada. ¿Cómo pudo usted calcular esto?, le podría preguntar. Y él diría, no fue nada, lo único que tuvimos que hacer fue inventar la derivada. En el uso común, la palabra derivada significa que viene de, como en la frase, el manjar es un derivado de la leche. Pero en las matemáticas la palabra tiene un significado técnico exacto. Es la velocidad a la cual algo está cambiando. La velocidad de la señora que caía era el derivado de su distancia desde la parte superior. En otras palabras, la velocidad es la derivada de distancia. Al principio, cuando discutíamos su velocidad promedio, estábamos haciendo álgebra, simplemente conectando números a la velocidad igual distancia dividida por la ecuación de tiempo. Pero cuando comenzamos a trabajar con un intervalo de duración, h, y dejamos que h se redujera a cero, estábamos calculando una derivada y entramos al mundo del cálculo diferencial. El cálculo diferencial es igual a las matemáticas haciendo el uso de las derivadas. El proceso de calcular un derivado se llama diferenciación. Por supuesto, el concepto de derivada no se aplica solamente a los cuerpos en movimientos. Una derivada se puede calcular representando la velocidad de variación en una población de delfines versus la temperatura del océano, o la velocidad de variación en el volumen de un globo versus su área de superficie, o el porcentaje de variación en el costo de una pizza versus su diámetro. Las derivadas pueden ser calculadas para casi todas las situaciones en las cuales una cantidad cambia al mismo tiempo que otra cantidad aumenta o disminuye. Para llegar de la distancia a la velocidad, calculamos una derivada. ¿Qué pasa con la aceleración de un cuerpo que cae? Para llegar de la velocidad a la aceleración hacemos lo mismo nuevamente. Si v como función de t es igual a 2ct, entonces v, paréntesis t más h, paréntesis es igual a 2c, paréntesis t más h. A, paréntesis t, paréntesis igual a 2c. Pero miren lo que ha pasado. Primero, la distancia s sigue aumentando. Depende del tiempo. Si t cambia, s cambia. La velocidad v también se mantiene aumentando con el tiempo. Pero ahora hemos encontrado que la aceleración a no depende del tiempo para nada, es simplemente una constante. A igual 2c. Sin importar el valor de t, a es siempre la misma. Finalmente lo hicimos. Hemos resuelto que el resultado de la gravedad es la aceleración constante.
Teníamos que contestar 3 preguntas acerca de los cuerpos que caen. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan rápido? ¿Y qué tan rápido se está tornando el más rápido? El qué tan lejos lo descubrimos fácilmente solamente mirando a Nuestra Señora que caía. Descubrimos su velocidad promedio usando álgebra. Pero para descubrir precisamente qué tan rápido un cuerpo va cayendo en cada instante y para averiguar qué tan rápido se torna en más rápido, hicimos uso de nuestra nueva maravillosa herramienta matemática, la derivada. Usando la derivada descubrimos la forma más elegante de describir el movimiento en caída. Los cuerpos caen con una aceleración constante. Debido a que esa aceleración es tan importante, tiene su propio símbolo, una pequeña g. Y g es igual a 2c. Podemos poner estas 3 afirmaciones de la ley de los cuerpos que caen en su forma final, al reemplazar c con medio g. De acuerdo a la ley de los cuerpos que caen, un cuerpo cae con aceleración constante con velocidad proporcional al tiempo y cae una distancia proporcional al cuadrado del tiempo. Ese tipo de movimiento se llama movimiento acelerado uniforme. Es difícil, pero no imposible, descubrir todos estos hechos sin usar el cálculo diferencial. Sin embargo, Galileo entendió todos estos hechos. En realidad, cerca de 300 años antes de Galileo, un erudito francés llamado Nicole Oresme había entendido el comportamiento del movimiento acelerado uniforme. Oresme y Galileo usaron casi los mismos métodos matemáticos para analizar el problema. Sus métodos estaban basados no en ecuaciones algebraicas, sino en las proporciones entre las cantidades y las figuras geométricas. La derivada fue inventada una generación después de la muerte de Galileo por el señor Isaac Newton y Gottfried Wilhelm von Leibniz. Con este poderoso nuevo método de análisis, otros tipos de movimientos aún más complicados podían ser fácilmente analizados. Describir el movimiento acelerado uniforme llegó a ser positivamente simple. Sin las derivadas, es difícil entender lo que significa la aceleración y, aún más, describir el movimiento acelerado uniforme y resolver sus consecuencias. Sin embargo, eso es exactamente lo que Galileo dijo y Oresme hizo. Describieron el movimiento acelerado uniforme y resolvieron sus consecuencias. Fue un acto de genio puro. Uno de los trabajos de la física es encontrar los principios subyacentes económicos y simples. Para explicar nuestro complicado mundo en el que vivimos, hemos hecho eso. Si dejo caer algo, esto cae bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. Y mientras cae, el aire se opone a su movimiento con diferentes grados de éxito. Si pudiera imaginarme que me deshago del aire y dejo caer un cuerpo en el vacío, descubro un hecho sorprendente y dramático. Todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Podría estar satisfecho con ese hecho. El descubrirlo fue un logro impresionante, pero, por supuesto, no estamos satisfechos. Queremos saber por qué eso es verdad. ¿Cuál es la naturaleza de la gravedad que nos lleva a tan extraño comportamiento? Una de las preguntas más profundas de la física, que persistió incluso en nuestro propio siglo, fue el punto de partida desde el cual Albert Einstein creó su teoría general de relatividad. Pero nos estamos alejando de nuestra historia. Una vez que aprendimos de que había una ley para todos los cuerpos que caen, entonces la tarea era expresar esa ley con precisión. Hemos hecho esto también. La ley es: todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. La aceleración es el porcentaje de variación de la velocidad, y la velocidad es el porcentaje de variación de la distancia. Por lo tanto, tenemos 3 expresiones matemáticas precisas de la ley de los cuerpos que caen.
Estas están relacionadas entre sí por uno de los descubrimientos más cruciales de la historia de las matemáticas, el cálculo diferencial. El cálculo diferencial fue descubierto por Isaac Newton y por Gottfried von Leibniz. Fue un triunfo real, el evento más importante en las matemáticas por miles de años. Newton y von Leibniz sacrificaron el gozo de su descubrimiento por una amarga disputa sobre quién merecía el crédito de haber hecho el descubrimiento primero. No hay respuesta. De acuerdo a la ley de los cuerpos que caen, un cuerpo cae con aceleración constante a una velocidad proporcional al tiempo y cae a una distancia proporcional al cuadrado del tiempo.